Hoy quiero comenzar un estudio bíblico por un par de semanas que tiene un propósito en particular y es para algo que vamos a estar haciendo en los próximos meses, para lo cual quiero que usted también esté preparado y esté listo desde diferentes ángulos. Y estoy seguro que le va a parecer curioso el nombre de Primera Intención, pero cuando pensamos en cómo hablar de este tema, comenzamos a pensar en llamarle a esta serie de mensajes Chazai Gospel. El Evangelio Chazai, hablando de las artes marciales y utilizando la palabra Chazai para describir lo que es apologética en la vida cristiana. Chazai es la palabra en japonés que se define como apologética. Y apologética es básicamente la defensa de la fe. Es bien interesante cuando uno estudia la palabra Chazai en japonés, porque aunque de primera intención la definición directa, exacta, es eso mismo, apologética, es curioso porque esa misma palabra ha ido evolucionando a través de los tiempos y realmente la palabra Chazai no utiliza tanto el contexto de defender, sino el contexto de pedir perdón. Y es bien importante esa expresión y lo vas a entender ahora, porque la realidad es que a través de los tiempos hay una gran controversia aún en el cuerpo de Cristo y en la iglesia, si realmente nosotros como creyentes tenemos o no que defender la fe cristiana. Si es necesario que nosotros defendamos nuestra fe ante los ataques que hay en la sociedad. Y para esto tenemos que estudiar la palabra apologética, tenemos que estudiar de dónde viene. Yo quiero darte varios conceptos en el día de hoy que nos van a ayudar a definir realmente cuál debe ser nuestra postura como creyentes ante todas las ideologías y filosofías que se han levantado a través de los tiempos. La palabra apologética, que es el término que se usa en el día de hoy para hablar de la defensa de la fe, viene de la palabra en griego que es apología, que es de donde sale la palabra en inglés apology, que traducida al español es una palabra que se utiliza para decir disculpa o perdón. Te pido perdón, te pido disculpa. Y por eso me estuvo muy curioso el término también Chazai, porque Chazai, de primera intención, cuando usted lo busca, su definición es apologética, es la traducción de apologética, pero en su esencia, Chazai tiene que ver con pedir perdón. Entonces la pregunta y controversia a través de todos los tiempos es, cuando nosotros defendemos nuestra fe, lo que estamos es como excusándonos, o es que realmente necesitamos defender nuestra fe. Y no sé cuántos se han encontrado alguna vez así en su vida, donde te lanzan algún cuestionamiento y tus argumentos desde tu mente lo que estás es como excusando lo que crees, no necesariamente defendiendo lo que crees. Y este juego de palabras es bien interesante porque apología en griego no tiene que ver con pedir perdón. A través de los tiempos, vuelvo y repito, las palabras van cambiando en su significado, en su connotación. Y eventualmente ese significado del perdón se introduce dentro de la sociedad. Pero cuando hablamos de apologética, de apología, hablamos realmente de la defensa a través de argumentos racionales, inteligentes, que permitan defender un punto de vista. Y cuando nosotros miramos el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 13, nos dice de esta manera: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El apóstol Pedro dice: tienes que estar listo para presentar defensa una y otra vez.
Tienes que pararte firme porque tú tienes una libre conciencia y tienes que saber que hay gente mala que va a tratar de avergonzarte a través de todos los tiempos, y tú tienes que estar listo para dar la defensa correcta de aquellas cosas que tú crees. Dándote un poquito de historia, varias cosas importantes para llevarte para mí el verso más importante de la apologética en cuanto a mí como pastor no es Primera de Pedro, aunque el verso que te acabo de leer es el que usan los más grandes teólogos para explicar la importancia de la defensa de la fe. Creo que hay uno más profundo con el cual quiero terminar en un momento. Pero cuando uno mira la palabra apología, viene del griego, donde observamos a personas conocidas como Platón, Aristóteles, defendiendo sus puntos de vista y tratando de hacer razonamientos lógicos para que la gente entendiera aquellos pensamientos que ellos querían transmitir. Si nosotros hablamos de apologética cristiana en particular, tenemos que hablar entonces del desarrollo de argumentos inteligentes a favor de la verdad y de la racionalidad del cristianismo y la falsedad e irracionalidad de las alternativas que el mundo ofrece. Eso es apologética, es tener argumentos, es saber defender mi fe de una forma racional e inteligente, donde aquellos que puedan contradecirnos o simplemente atacarnos puedan oír de nosotros argumentos sabios que nos permitan a nosotros mostrar la verdad. Yo sé que esta primera etapa es un poquito árida. Por favor, siga conmigo en esta introducción para llevarte unas ideas, me parece que interesante. Pero para mí una de las definiciones más importantes que hay, y aquellos que les gustaría estudiar un poquito más acerca de este tema, y hoy, como dije, el fundamento, en los próximos días, miércoles que viene, vamos a estudiar el argumento de que si Dios existe o no, y vamos a ver si Dios existe o no. Vamos a mirar ciertos argumentos que tú vas a encontrar allá afuera y vamos a estudiarlos y vamos a ver si realmente cómo nosotros como creyentes podemos mostrar todas estas cosas. Ahora, es bien interesante porque para mí una de las expresiones más importantes de lo que es apologética la dijo un gran escritor que se llama Cornelius Van Til. Aquel que quiera estudiar esto a mayor profundidad, busque ese nombre, Cornelius Van Til. Van Til es V-A-N-T-I-L. Y él dice que la apologética, la defensa de la fe, es la reivindicación de la filosofía. Me encanta esa palabra. La filosofía cristiana de la vida frente a las diversas formas de la filosofía no cristiana de la vida. Como te dije hace un momento atrás, mucha gente va a mirar tu estilo de vida. Y mucha gente lo más que le va a disgustar no es lo que tú piensas, sino cómo vives basado en lo que tú piensas. Y van a tratar de ridiculizar las cosas que tú haces como creyente y como cristiano. Porque cuando nosotros miramos la fe cristiana, trasciende a simplemente una idea. Es un estilo de vida que pone presión delante del mundo y que el mundo trata de ridiculizar. Tú decides no tomar, no beber, eres un ridículo porque todo el mundo bebe. Tú decides no tener sexo hacia lo loco, eres un ridículo porque todo el mundo afuera tiene sexo allá a lo loco. Tú decides diezmar y ofrendar, eres un ridículo porque el dinero debe dárselo a otra persona. Tú decides todo el tiempo. La gente cuestiona, tú decides los domingos, Dios está en casa también, yo tengo que ir a la iglesia, Dios está en casa. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? El por qué orar. Si te fijas, todo lo que el mundo le molesta es nuestro estilo de vida. Y es bien interesante porque nosotros no queremos imponerle nuestro estilo de vida a nadie, pero ellos sí quieren imponernos el de ellos a nosotros, con todos los argumentos habidos y por haber. Entonces lo que tratan es de ridiculizarnos constantemente. Usted es un ridículo, la iglesia es ridícula. Y es la forma de vivir tu filosofía de vida. Y desde ahora te digo que eventualmente en las próximas semanas y en los próximos meses, eso es una de las cosas más grandes que yo quiero como iglesia que nosotros debemos tener. Que entendamos que el evangelio es un estilo de vida. Que lo vivamos día tras día. Que lo caminemos, que lo demostremos. No como el mundo pretende que lo hagamos, ridiculizando nuestra fe, sino como la palabra del Señor nos dice. Y tiene que haber un momento dado en nuestra vida donde nosotros sepamos cómo argumentar realmente de forma inteligente lo que es nuestro estilo y nuestra filosofía de vida. Cuando nosotros miramos la apologética, el proceso de defender la fe comienza no con los griegos.
aunque es el momento formal donde se desarrolla la apologética como una manera de defensa, cuando nosotros miramos en el libro de Hechos capítulo 2, observamos al apóstol Pedro defendiendo la fe. En el libro de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia en aquel momento dado, dice la Biblia, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué está pasando ahí? Es el momento donde dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo desciende, la gente comienza a hablar como palabras como lengua de fuego, idiomas, y la gente comienza a ridiculizarlos. La gente comienza a decir: esta gente está borracho, esta gente está loco. Y se para Pedro y hace una defensa de lo que está pasando. Y le está diciendo a todos ellos: ustedes suponen que ellos están ebrios, pero ellos no están ebrios. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y mire el resultado de esa declaración. Cuando nosotros leemos lo que sucede luego de esa predicación, dice la Biblia que miles de personas le entregaron su corazón a Cristo en ese día, porque aquel hombre presentó una defensa ante aquella burla de aquellos que estaban alrededor. Así que el concepto de la apologética no es un concepto que comienza meramente con los griegos, no es un concepto que comienza en los tiempos eventualmente de Roma, sino que lo vemos desde el comienzo del Evangelio, la necesidad de defender la fe ante los ataques del mundo.